Capítulo cuarto de la obra original basada en un suceso verdadero, titulada Una víctima del secreto de la confesión, escrita por Joseph Spillman, de dominio público, adaptación narrativa y síntesis por Eleonora. En el capítulo anterior, vimos cómo las decisiones aparentemente pequeñas comenzaron a marcar el destino de nuestros personajes. Hoy entramos en un momento decisivo, un punto donde la conciencia lucha contra la tentación y donde cada pensamiento puede convertirse en acción. Acompáñame, donde este capítulo nos lleva a conocer que el camino al crimen no comienza con un acto violento, sino con una sombra en el corazón, empujando al alma a extraviarse paso a paso, hasta no reconocer el sendero de regreso. El camino del crimen. Loser llegó a la hostería de los Cuatro Brazos, al mismo tiempo que los niños, y oyó a Carlos decir al panadero Lenoir que su abuelita se quedaría aquella noche en el convento porque su tío tenía mucho, mucho dinero en su escritorio y que a él y a su hermana los enviaba a Aix. Sin darle mucha importancia al panadero, los invitó a subir a su coche y preguntando al sacristán que qué era lo que deseaba, al ver que el panadero se disponía a arrear su caballo, le suplicó que le hiciera el favor de llevarlo a Aix en el coche, pagándole el servicio. El panadero lo miró con desconfianza al fijarse en la cicatriz de su rostro, preguntándole por qué la tenía, respondiendo Loser que se la debía al sable de un husar en la última guerra. Así, convenciendo al señor Lenoir, le dijo se subiera, porque los heroicos defensores de la patria debían ser honrados en todo tiempo. Acomodándose el sacristán en el sitio que la señora Monmolín había ocupado por la mañana, refiriéndole al panadero tantas hazañas que le ganó completamente el corazón, dando con mucho gusto un gran rodeo para dejar en la estación al héroe de la cicatriz. Y lejos de admitir la retribución que Loce le había ofrecido, entró con él en la fonda, pidió para ambos una botella y bebió en honor del heroico defensor de la patria. Después de dar la mano a Locer, observó que éste entró en el despacho de billetes y pidió uno para Marsella. Y oyó que le contestaron que todavía había una hora de tiempo. Lenoir dejó a los niños en casa de su madre, y toda aquella tarde fueron el tema de su conversación las hazañas del valiente lorenés del rostro acuchillado. Entretanto, Loser entró de nuevo en la fonda, donde compró un frasco de coñac y algunas provisiones que se guardó en el bolsillo. Y luego entró en la sala de descanso, donde procuró llamar la atención. Ya dentro, en uno de los últimos vagones, al ponerse el tren en marcha, silbando la locomotora, mientras los viajeros que llenaban el coche procuraban acomodarse lo mejor posible. Loser, aprovechando la confusión, abrió rápidamente la portezuela del lado contrario, se apeó sin que nadie lo advirtiera del tren, que empezaba a andar lentamente, y sin llamar la atención, pudo perderse en la oscuridad, atravesando varias filas de vagones de reserva, diciendo para sí que todo le había salido según su deseo, que al menos tenía 2 docenas de testigos que lo habían visto partir en el tren de Marsella, que ahora era preciso ir a Santa Victoria sin que nadie lo viera. Viendo que eran las 9 en la esfera iluminada del reloj de la estación, tenía tiempo para llegar a medianoche al convento y estar seguro con su presa mucho antes del amanecer.
Pensando esto, tomó las casi oscuras calles del arrabal y salió al campo sin que nadie lo viera. Siguió su camino en dirección al antiguo convento, con la llovizna a su favor, ofreciéndole la ventaja de no encontrarse a nadie en las calles de la aldea. En efecto, sin que nadie lo viera, llegó a la extensa construcción, dio la vuelta en torno del muro del jardín, hasta una puerta que en él había, la cual solía estar abierta, y entró. Por el piso bajo del ala de la Magdalena había una ventana rota por la cual pudo penetrar fácilmente en la antigua cocina del convento, que hacía tiempo venía sirviendo de molino aceitero. Entre las tinajas vacías y los demás utensilios que allí había, fue palpando en la oscuridad hasta que dio con la escalera que conducía al segundo piso del ala. Se quitó el calzado y subió muy despacio por la escalera. Todo estaba en el mayor silencio dentro del monasterio. Solo el viento silbaba a veces por los desiertos corredores. Entonces llegó casi a faltarle el ánimo. ¿Era aquel el primer crimen de su vida que podría abrirle las puertas del presidio? Hacía 20 años que había perdido la fe en Dios y en la inmortalidad del alma, pero los últimos restos de esta fe que la educación cristiana pone en el corazón de los niños apenas puede desaparecer por completo. Sin pensarlo ni siquiera un momento, eligió la vida desenfrenada de los campamentos en el momento más oportuno para sustraerse a sus acreedores. Pero esto contribuyó a su mayor corrupción moral. Enseguida obtuvo una serie de colocaciones en que ganarse el sustento, pero todas las perdió por sus defectos incorregibles de carácter, hasta que últimamente, obligado por la necesidad, tuvo que aceptar la modesta plaza de sacristán. Ahora se hallaba a las puertas del crimen, y en su espíritu veía a su madre mirándole con ojos amorosos y llenos de dolor, como un ángel que le amonestaba para que no siguiera adelante. Pero todo aquello fue en vano. La gracia fue rechazada. Justificando lo que planeaba hacer, se decía a sí mismo que cuántos hombres respetables roban y roban miles y miles a sus semejantes en los juegos de la bolsa. Todo esto era una lucha por la existencia, que a nadie dejaría pobre. Si el cura no fundaba el hospital, el Estado haría otro mayor, diciéndose, adelante pues. Siguió a tientas a lo largo del muro hasta que llegó al ángulo donde se juntaban las dos alas de Santa María y de la Magdalena. Ya estaba entre la pequeña cocina y la habitación del párroco, acordándose del cuchillo que había en el cajón de una mesa. Entró en la cocina y pronto dio con la mesa tanteando en el cajón, tomó el cuchillo, pero no tardó en soltarlo. Se dijo que no quería hacerle daño al párroco ni a su madre, y que podría caerse en la oscuridad y herirse. Pensando que debía encender la linterna, atravesó prudentemente el corredor, aprovechó un fuerte golpe de viento para abrir la puerta. El sacristán proyectó un rayo de luz en la habitación, que estaba desierta. Muy despacio, se atrevió a acercarse al escritorio. Sacó con gran ansiedad la llave de su bolsillo para abrir y apoderarse de la presa. La metió en la cerradura, abrió y con gran sorpresa vio que el dinero que buscaba no estaba allí. El criminal se encendió de ira. Creía haber dispuesto las cosas con la mayor habilidad, pero aquel sencillo párroco
le había adivinado las intenciones y había hecho fracasar su plan de un modo tan fácil y sencillo. Enojado, pensando para sí que el cura era un viejo avaro, que quién había podido imaginarse que se llevaría el tesoro a su cama y primero lo estrangularía que salir del convento sin el tesoro. Lanzando una maldición y volviéndose hacia la puerta de la alcoba, la puerta no cedió a su empuje, pero al ruido oyó la voz de una mujer preguntando y diciendo el nombre del párroco, a lo que Loser dudó en entrar, porque si la atacaba, los gritos de la mujer podían oírse en el extremo de la aldea, que por otra parte, de un momento a otro, podría venir el cura por el escándalo. Así que se dijo que la violencia no convenía por el momento, que era preciso esperar a que se presentara otra ocasión. Con ese propósito salió, sin hacer ruido de la habitación y dejando la linterna en su sitio de la cocina. Fue a esconderse en una de las celdas vacías para tramar un nuevo plan. Después de haber pensado largo tiempo, se volvió a la escalera del ala de la Magdalena y buscó su calzado. Tomó el largo cuchillo del cajón de la mesa de la cocina y caminando siempre de puntillas con la mayor prudencia, arrimado al muro, se dirigió por la tribuna y la escalera de caracol a la habitación que conducía a la sacristía, sintiéndose allí seguro por ser una habitación de trastos viejos donde nadie entraba. Desde allí pudo inspeccionar la iglesia y los corredores esperando el momento a su favor. Hacía frío y sin importarle se abrigó con el paño mortuorio. Dejó el cuchillo a un lado y después de beber un trago de la botella que se había provisto, se envolvió y trató de dormirse. Siguió bebiendo tan a menudo que cuando empezó a amanecer estaba casi ebrio. Así concluye el final de este cuarto capítulo. Hemos sido testigos de cómo las decisiones pueden convertirse en fuerzas imparables cuando no se detienen a tiempo. ¿Habrá todavía oportunidad de redención? ¿O el destino ya ha sido sellado? Si este audiolibro está tocando tu corazón, puedes apoyar el canal suscribiéndote y compartiendo. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarme.